Y fíjate, me pareció curioso ahorita que lo mencionaste, esta cuestión del don de mando y cómo se relaciona y cómo relacionamos el don de mando con la capacidad de hablar y con la capacidad de dirigirse a otras personas. No, o al menos en lo personal me ha sucedido que yo he llegado a confundir el hecho de decir, no, pues es que tal o cual persona tiene don de mando. Y entonces tú las ves ese estereotipo de la persona líder que es muy buena, es muy buen orador, tiene una gran capacidad para hablar con otros, para convencer, pero yo pienso que toda esta cuestión de dirigir no tiene nada que ver con el saber hablar, ¿no? O sea, porque yo pienso que la cuestión directiva va más allá de, de solamente decir qué tienes que hacer. O sea, porque mandar, dirigir es una cuestión más gestiva, más... Hay un punto bien delicado, Ira. No sé si te acuerdas que hace ratito hablábamos de que el mundo realmente es una narrativa colectiva, ¿sí? Y un montón de acuerdos de caballeros en los cuales decimos que el lunes se llama lunes y los domingos no se trabajan, ¿sí? Sí, 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 sí. Ok, cuando una persona tiene habilidades narrativas fuertes y además las puede combinar con habilidades discursivas o de expresión oral, tiende a tener mayor facilidad para transmitir su voluntad a los otros, ¿sí? Esto es por dos cosas. La primera, para él es más sencillo convertir su pensamiento, su idea, su percepción en un discurso comprensible. Y la segunda, si la persona tiene un muy buen control, un muy buen manejo de la palabra, tiende a desarrollar la habilidad de utilizar ese conocimiento para convencer al otro, ¿sí? Mucho del lenguaje paraverbal y mucho del sentido de la figura retórica te ayuda a suavizar el mensaje, de mejorar el código que tú estás utilizando y con ello, pues tratar de apelar a tener un mayor ratio de efectividad. No es lo mismo que yo te diga, oye, haz esto, a que te, oye, pudieras ayudarme o qué te parece si hacemos, ¿sí? En los tres estamos buscando que se cumpla el mismo fin, ¿sí? Ujú. Pero el método de acercamiento termina condicionando a la otra persona. En el primero se da una agresión, en la segunda doy inseguridad y en la tercera es colaboración, porque en uno te estoy ordenando, en la otra estoy pidiéndote con miedo y en el último te estoy invitando a que como equipo lleguemos a ese objetivo. Si la persona no tiene, bueno, ahí pueden ser dos carencias. Si no tiene el léxico, pues entonces va a ser un poquito más difícil que lo pueda aterrizar a las palabras. Y la segunda, si no tiene la habilidad de poderlos combinar de forma armónica y de saber cuál es el mejor momento para la mejor estrategia, pues va a terminar generando choques y roces innecesarios, ¿sí? Entonces, aunque la persona tuviera muy buena capacidad de liderazgo, sí se vería dificultado, sí se vería truncado por su potencial para convertir en verbo su pensamiento. Sí, sí, es que es justamente lo que te mencionaba. O sea, de nada sirve que la persona tenga grandes capacidades para, para hablar a las masas, para dirigirse. Si al final de cuentas no es capaz de gestionar ni en la práctica ninguna sola de sus ideas. Así es. Entonces, por eso a veces tenemos tantos líderes que tienen voceros, quienes hablan por ellos, pero ellos son los que se encargan de realmente tomar decisiones, de realmente hacer predicciones, de realmente tomar las pautas y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, porque considero que esto es lo mejor. Pero tú ve y diles. Puede haber líderes así. O sea, yo pienso que la parte, bueno, estoy dando una idea que después voy a desmentir. A ver, Te voy a decir en un principio que lo primordial en un líder es saber gestar.
saber Gestionar. concretar, saber gestionar, justamente. Gracias por la corrección. Gestar es Sí, sí, tener un sí. bebé. Sí, sí, saber gestionar. Saber concretar las ideas que se tienen para poder llevarlas a cabo. Pero también existe la contraparte, como ahora te estoy diciendo esto. Te puedo decir que si no sabes transmitir las ideas que tienes, no vas a tener a nadie a tu lado para que las lleve a cabo. Entonces es un conjunto. ¿Qué tiene Sí, que tener un líder a final de cuentas? mucho carisma. Sobre todo, ¿no? Sí, porque am, estaba escuchando en la mañana, bueno, mi trabajo tiende a veces a ser muy aburrido, entonces me gusta acompañarlo de algún método auditivo, o un medio auditivo que me deje mantener el cuerpo en automático y la cabeza perdida. Ujú. Entonces estábamos tratando de analizar algunas de las figuras retóricas y hablaba que cuando una persona se postula a una presidencia, tiene tres opciones argumentales. Puede apelar al etos de la persona, etos de ética, que sería su sentido de la justicia, ¿sí? Tratar de convencer a las personas con argumentos de esto es bueno, esto es malo. Puede tratar de apegar al logos, ¿sí? Que en este caso en lugar de ser sentido sería conocimiento. Tratar de demostrar que lo que él dice está bien en el sentido que es verdadero. Y por último, que es el más común, es el patos. El patos es la emoción. La mayoría de los líderes que las personas prefieren, su discurso está hecho casi puramente de patos, ¿sí? Apelan al sentimiento, apelan a la emoción, hacen que la gente se sienta cómoda, se sienta satisfecha, se sienta a veces incluso sexualmente excitada por lo que la persona está tratando de hablar, ¿sí? Se sienten desafiados, se sienten incluidos, se sienten comprendidos y todo esto genera un feedback, una retroalimentación positiva hacia la impresión que tienen las personas de ellos, ¿sí? Ujú. Aquí en México estuvo durante la última elección presidencial un candidato por parte de la Acción Nacional que se llamaba Ricardo Anaya, ¿sí? Esta persona tenía excelentes propuestas. De forma analítica han tratado de ver qué es lo que le falló, ¿sí? Si tenía tan buenas propuestas. Y la conclusión en la mayoría de los casos es que no lograba verse auténtico, ¿sí? Las personas no lograban, no podían empatizar con él, se sentía falso todo el tiempo, se sentía acartonado. Al principio porque únicamente estaba apelando al logos de la persona, ¿sí? Tratando de hacerles entender que él era la mejor opción de forma racional, pero no movilizaba los sentimientos ni las emociones de las personas. Sí. Así que pasaba desapercibido o al revés, generaba una disonancia cognitiva, que es este ruido, esta incomodidad desagradablemente terrible en sus votantes potenciales. Y en el momento en el que empezó a tratar de apelar un poquito más hacia el potencial votante, ya era demasiado tarde. La gente ya no se lo comía, ya no lo quería, ya no le daba bola, ya no le daba juego. Entonces, directamente lo descalificaban. ¿Quién es la persona que ganó? Para quien no lo sepa, en México en el 2021 nos gobierna nuestro queridísimo Tlatoani, el cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador, Sí. ¿sí? Cuyo discurso está altamente influenciado y cargado de contenido afectivo, Sí, ¿sí? sí, Apela sentimentalismo puro. bastante a lo que la persona está esperando sentir. Habla de cosas que el mismo vulgo mastica todo el día. Por eso a muchas personas les parece un gobierno tan humano, tan cercano, porque se ven a sí mismos junto con sus defectos y debilidades y flaquezas humanas reflejadas en un ente presidencial.